Bueno, pues un poco siguiendo lo que ha contado Amador, que lo ha contado muy bien, yo quiero ahondar un poco más en lo que es la programación, ya que estáis aquí varios de informática, de física, y enseñaros un poco cómo ha ido influyendo el mundo del ajedrez dentro de la inteligencia artificial, desde sus inicios hasta hoy en día, ¿vale? Alexander Konrad fue un matemático muy importante ruso que dijo el ajedrez es la drosofila de la inteligencia artificial. La drosofila es lo que se usa para los experimentos, etc. Entonces es el ajedrez como la drosofila para el mundo de la inteligencia artificial. John McCarthy fue uno de los pioneros en el mundo de la inteligencia artificial, fue el que acuñó el término inteligencia artificial, y en uno de sus papers también indica que la frase no es suya, sino que es de Alexander Konrad, que solía jugar una máquina soviética, la M20 creo que era, se pasaba mucho tiempo allí y sus compañeros le criticaban, todo el día jugando al ajedrez, Dice, no, es que el ajedrez es la drosofila de la inteligencia artificial, y con eso se zafaba un poco. Como ha dicho Amador, pues los pioneros de la inteligencia artificial ya utilizaban el ajedrez para sus experimentos, entre ellos Shannon, que fue el que creó el algoritmo alfabeta. Ahora veremos que McCarthy creó el Minimax, que fue vamos a ver un poco cómo funcionan estos programas por dentro, ¿vale? Lo que os pueda enseñar de cómo funcionan todos los programas por dentro y cómo ha llegado ahora a las redes neuronales y cómo funciona AlphaZero y la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Digamos que el primer programa de ajedrez que se crea fue por Alan Turing. No llegó a implementarse porque estaba hecho en papel, pero ya sentaba las bases de qué tenía que tener una generación de movimientos, una evaluación, etcétera, ¿no? Y de hecho jugaron una partida con un compañero suyo, pero en papel, tardaron bastante y perdió. Digamos que su compañero jugaba al ajedrez y él jugaba analizando en papel los movimientos y calculándolo para cada partida, ¿no? En 2012 alguien generó en un ordenador esa máquina en papel de Turing y jugó contra Kasparov en un memorial que había de Alan Turing. Perdió rápidamente, 16 movimientos, pero bueno, era lo primero que se había hecho en ajedrez, ¿vale? Más tarde, McCarthy, ya con la IBM 7090, incluyó un algoritmo que se llamaba Minimax, veremos después cómo funciona, que es, acuñó el término IA, que es algo así como, bueno, cualquier aparato o cualquier instrumento que sea capaz de emular la inteligencia humana o que parezca que genere inteligencia, ¿no? Aquí lo veis jugando con la computadora y él creó ya el primer programa que estaba dentro de la computadora. También para el Maniac 1 de John von Neumann, que se creó, supongo que muchos lo recordáis, para el proyecto Manhattan, para la bomba atómica, unos ingenieros suyos crearon otro de los primeros programas de ajedrez. Era un poco simplificado para el ajedrez de los Álamos, que es un poco más pequeño, pero bueno, ya funcionaba entonces, ¿no? Greenblatt trabajaba para el departamento de informática en el MIT, ¿vale? Y generó el primer libro de aperturas y uno de sus programas pues fue bastante importante. Richard Greenblatt fue un informático muy importante del MIT, que se le conoce como el hacker, ¿no?, de los informáticos, que promovía mucho que el conocimiento informático tenía que ser libre y que todo el mundo accediera a él, ¿no? Por ejemplo, luego, más adelante, como ha ido evolucionando Amador todo el tiempo, llegó Deep Blue, ¿vale?, que nace de un proyecto, como ha dicho Amador, que se llama Deep Throw, creado por Feng Xinghu, no sé cómo se dice muy bien en chino, ¿vale?, que creó el primer chip que generaba movimientos. ¿Qué hacía? Que era muy rápido, era por hardware. Veremos después cómo se generan esos movimientos y por qué era tan importante este tipo de chip, que era capaz de evaluar 200 millones de posiciones por segundo. Estas son las máquinas de Deep Blue, en el cual había bastantes chips de este tipo y calculaba muchas cosas, incluyendo además, que después lo veremos, un libro de aperturas que ya empezaban a utilizarse, como vimos, de Greenblatt, que este señor, que lo llamaban entonces Dr. Chess, decía que el mejor libro de aperturas era el que usaba Karpov. Por eso mucha gente pensó que Deep Blue emulaba mucho los movimientos de Karpov
y era porque tenía un libro de aperturas de las partidas de Karpov. Entonces jugaba las primeras posiciones como si fuera Karpov. Aquí veis el match, en 1996, como gana Kasparov, y ya en 1997, como ha dicho Amador, pues pierde, y fue un poco la revolución del mundo de la inteligencia artificial, como se consideraba que había superado al conocimiento humano. Entonces, Deep Blue desapareció, los ingenieros de IBM no quisieron, digamos, dejar que nadie lo investigara, y lo separaron en trozos y lo fueron incluyendo esos componentes en otras máquinas de la empresa de IBM, y nadie supo más de cómo se había construido ni nada de eso. Después, comenzó mucha gente, entre ellos yo mismo, empezamos a generar, en aquella época en los que nos dedicábamos al mundo de los videojuegos. Yo estaba en una compañía que se llamaba Dynamic, que sacábamos muchos videojuegos entonces, y bueno, salieron muchos juegos de ajedrez, y entre ellos pequeñas computadoras, como ha comentado Amador, y muchos más motores, etcétera. Bueno, hubo un montón. Llegó la época del 2010 y ya todos estos motores eran capaces de jugar perfectamente contra un humano, y ya pues casi el avance era muy pequeño, ¿vale?, dentro de la informática. Entonces se buscaban alternativas, como juegos de este tipo, donde eran más estratégicos que otra cosa, se podían jugar sin reyes, con... Bueno, este es un juego que desarrollamos con un equipo de París, y no sé si aquí puede ver un poco como, para que veáis el estilo de juego, que es un poco ya, buscan alternativas para adaptar el ajedrez a todo el mundo, ¿no? Veis que son otro tipo de estrategias, que es un poco un juego de rol, pero de ajedrez, ¿no? Y de este tipo se hicieron bastantes en esa época del 2010, etc. Vale. Para que veáis cómo va. Vale. Como dice Amador, en 2008 ya nace el campeón, que es Stockfish, ¿vale?, de la mano de Thor Romstad. Digamos que el código de Stockfish fue siempre libre y consiguió adaptar ciertas técnicas que vamos a ver ahora, cómo funciona todo esto por dentro, ¿vale?, y consiguió vencer a todos. Pero aún así le faltaba un salto todavía, ¿no?, que es cuando llega esta técnica, NNUE, ¿vale?, de la mano de un japonés, Yanasu, ¿vale?, que la implementó para el shogi, pero que la adaptaron para el ajedrez, y es una red neuronal. Es una red neuronal que se adapta a Stockfish y hace que Stockfish suba a un nivel de 200 puntos o más. Entonces, desde ese momento ya fue completamente imposible emular algo que pudiera ganar Stockfish. Entonces, en ese momento es cuando llega AlphaZero, que también utiliza esas redes neuronales y consigue ganar a Stockfish. Hasta entonces, yo mismo, que me dedicaba también al RMS, etcétera, yo pensaba que no se podría emular con el ajedrez con una red neuronal, porque los juegos de suma cero lo impedían. Pero con el sistema de refuerzo, que veremos más adelante, se consiguió hacer que jugara al ajedrez. ¿Cómo han ido los avances de programación dentro del mundo del ajedrez y de la inteligencia artificial? Es decir, ¿cómo funciona todo esto? Bueno, pues hay una generación de movimientos. Esta es la propuesta de Shannon, pone números a cada movimiento, los va sumando, restando con el número de piezas, etcétera, hasta que consigue generar el movimiento. Este tipo de generaciones de movimiento casi todas funcionan, podéis inventaros muchísimas, podéis hacer diferentes, ahora se usan con bits, ahora se hace de otra manera más rápida, pero la intención de la generación de movimientos es que es costosa. Se tarda en generar todos los movimientos, porque pensar que de cada uno hay una ramificación, y de esa hay otra ramificación, y hay que ir calculándolos todos, y después evaluándolos, la evaluación también tarda mucho. Entonces, la idea siempre de todos es optimizar esas funciones, ¿vale? Esta es de Shannon, estamos hablando de hace muchos años ya. Después nace el método Zobrix, que son las tablas hash. Es un matemático que inventó una técnica por la cual
ciertos números, por lo menos 64 bits, se puede utilizar la operación SOR, que es reversible. Es decir, si yo a ese número le hago el SOR y lo vuelvo a hacer un SOR, me vuelve a dar el número anterior. Entonces, eso es muy cómodo para poner a cada lugar del tablero y a cada pieza un número por el cual, haciendo una operación SOR que es mucho más rápida que cualquier suma de números o restas, conseguimos que la generación de movimientos sea rapidísima, ¿vale? Que es el método de Zobrist. Esto también avanzó mucho los programas de ajedrez. Yo, por ejemplo, he pasado de usar el método de Shannon a usar el método de Zobrist, etcétera, durante muchos años, ¿vale? ¿Qué ocurre con los bitboard? Pasó igual. Otra técnica importante que fue naciendo, esto más o menos por los años 2007, por ahí, nacieron los bitboards, que son simplemente, sabemos que un tablero tiene 64 bits, en el momento en que las máquinas empiezan a poder utilizar números de 64 bits, los aprovechamos y ponemos un bit en cada uno. Todo esto es 0, esto es 1, etc. Eso nos permite, con operaciones lógicas, mover bits y saber si ese está ocupado por un peón, si es blanco, si es negro, qué casillas atacan cada una de las piezas, etc. Y las operaciones son muchísimo más rápidas. ¿Veis? Hay diferentes tipos de generación de movimientos. Ahora estamos con la generación de movimientos. DeepTrue utilizó una máquina hardware, es decir, un pequeño chip que generaba movimientos. Luego hay generación de movimientos completas, incrementales, selectivas, de todo tipo. Unas son más rápidas, otras son más lentas. Pero esto es una parte importante de un programa de ajedrez, es decir, hay que generar los movimientos. Después viene la evaluación. Ya tenemos los movimientos, tenemos que evaluarlos, es decir, determinar por qué esta posición es mejor que otra. Hay diferentes tipos de evaluación. Los tipos de evaluación han ido creciendo también con la inteligencia artificial y con sus autores. Es decir, Turing propuso un sistema de evaluación muy sencillo, pero ya en aquel entonces era muy importante. Es decir, había conseguido entender que había que evaluar una posición. Ahora mismo estamos pensando siempre en ajedrez, no en inteligencia artificial, pero imaginar en vez del ajedrez cualquier juego estratégico o cualquier programa para el ejército que necesita calcular y tomar decisiones. La toma de decisiones es exactamente igual que en el ajedrez, es decir, hay que generar los movimientos, hay que evaluar los movimientos y hay que calcular cuál es el mejor de ellos y por qué camino hay que ir, ¿no? Entonces Turing dijo una, Shannon dijo otra un poco más avanzada, y hay que tener en cuenta peones aislados, retrasados, etc. Ahora veremos un ejemplo que hice ayer en Python para que veáis la diferencia entre tener una buena evaluación y no tenerla, ¿vale? Y Botvinnik, que es un maestro de ajedrez, que creo que fue campeón del mundo, también muy interesado por, creo que fue informático también, y estaba muy interesado por el ajedrez también, y él propuso lo que hoy en día se usa para la evaluación de movimientos en el ajedrez, que es un seguimiento exhaustivo de cada pieza, es decir, fijaros que daba puntos por pieza en medio juego diferentes en otras partes del juego, es decir, consideraba que un caballo no tiene por qué valer lo mismo al principio que en el medio juego que al final, ¿no? Que ya son un punto más avanzado, ¿no? Y entramos en las técnicas de búsqueda, que vamos a ver ahora en el ejemplito muy fácilmente. Es decir, ya tenemos la evaluación, que la podemos hacer de muchas maneras, y entramos en cómo se busca o qué algoritmos se utilizan en inteligencia artificial desde el principio hasta ahora de las redes neuronales. Es decir, es las búsquedas más avanzadas y las que son el Minimax y el Alphabeta. El Minimax por McCarthy y Alphabeta por Shannon. ¿Qué hace el Minimax? Bueno, pues simplemente digamos que este es nuestro movimiento, eso genera otros movimientos del contrario, cada uno de ellos genera otra serie de movimientos en el árbol y vamos generando movimientos en el árbol con nuestro generador de movimientos, que hemos implementado antes del otro modo. Entonces, lo que hace es que coge, en uno es el máximo y el otro coge el mínimo, y va cogiendo de los nodos inferiores. Como le toca el máximo, coge el máximo, si le toca el mínimo, coge el mínimo. De aquí no hay nada, se propaga. Si fuese aquí, pasamos al máximo, y así, ta, ta, ta. De modo que podemos determinar
cuál es la secuencia que tenemos que coger. Claro, eso es, imaginaros todo el árbol de ajedrez, tiene que calcularlos todos hasta determinar cuál coger. Entonces llega Shannon y dice, no, está muy bien, ¿vale?, pero necesito recortarlo. Entonces se inventa la poda alfabeta, ¿vale? La poda alfabeta es lo que utiliza Stockfish, por ejemplo, lo que usan todos los programas de ajedrez hoy en día, y es un minimax, pero que lleva unos valores de alfa y beta que se van propagando también, aquí no lo he puesto, pues se van propagando siempre y cuando el valor de alfa sea mayor que beta. El momento en que ese valor no es así, lo que dice es que esta rama de aquí, o cualquier otra, ya no puede ser nunca mejor que lo que tenemos hasta aquí. Entonces no seguimos por ahí. Eso supone un salto muy importante en la toma de decisiones, es decir, estamos quitando ramas en nuestra toma de decisiones en cualquier algoritmo de inteligencia artificial, ¿vale? Eso nos facilita mucho el trabajo. Aquí vemos un ejemplo que he creado ayer para que lo veáis. En Python hice dos ejemplitos, uno muy simple y otro un poco más, para que veáis lo que es la importancia de la evaluación. Esto es un algoritmo alfabeta, veis que no tiene mucho más, va recorriendo los nodos, y va evaluando cada nodo, es recursivo, ¿vale?, se va llenando ahí. Y esta evaluación es muy simple, un valor para cada pieza y simplemente una resta de los valores, digamos, de las blancas, le restamos los de las negras, según en el que estemos. Es decir, nuestras piezas contra las suyas. Vamos a ver si se arranca. Vale. Y aquí veis que con simplemente eso arrancamos, vamos a ir viéndolo jugando. Fijaos que yo he hecho este movimiento, E4, 2E4, él juega aquí el caballo, ¿vale? Solo está teniendo en cuenta las piezas, entonces le da igual cualquier movimiento, no tiene en cuenta nada más, ¿vale? Después ha movido la torre aquí. Bueno, si sabéis un poco de ajedrez, veis que no son movimientos muy buenos, ¿no? Pero estamos teniendo en cuenta solo ese tipo de evaluación, ¿vale? Como veis, un programa de ajedrez no es tan complejo, ¿vale? Ahora nos vamos a una evaluación un poco más complicada. Tenemos en cuenta el material, el control del centro, es decir, si las piezas están cercanas al centro o no, y le vamos dando unos valores. Para eso necesitamos que nuestros valores ya no sean de 1, 2, 3, 4, 5, sino, bueno, pues le vamos poniendo 100, 300, 500, ¿vale?, para tener otro tipo de evaluaciones. Por eso ahora la suma infinita, digamos, en ajedrez normalmente no es el infinito como tal, para alfabeta, etcétera, sino que son 10.000, 11.000 y ya cortamos ahí, ¿no? Entonces, bueno, tenemos en cuenta ya varias cosas y ahora podéis ver cómo juega simplemente teniendo en cuenta pues, el centro y otras evaluaciones. ¿Vale? ¿Veis que ha movido el caballo al centro? Que le ataco y ya no quiere dejarse comer, porque lógicamente su evaluación perdería una pieza. Etcétera. Pero esto es un programa de ajedrez muy básico, utilizando una librería que genera los movimientos, ¿vale? ¿Qué ocurre con la generación de movimientos? Pensáis, bueno, está todo muy bien, creo un programa de ajedrez o de toma de decisiones. Pensad siempre que nos sirve igual para el ajedrez que para cualquier otro programa de toma de decisiones. Necesitamos ordenar nuestros movimientos. Nuestros movimientos no todos son iguales. Es decir, no es lo mismo que yo vaya aquí, que yo vaya aquí, y en ajedrez igual, ¿vale? ¿Por qué hay que ordenarlos? Porque cualquier decisión necesita un tiempo, y en ese tiempo hay que tomar esa decisión. Si nosotros seguimos una línea muy alargada y perdemos el tiempo en esa línea, perderemos el resto de posiciones de evaluar, ¿vale? Entonces hay que ordenar la primera tanda, digamos, igual que cuando jugáis al ajedrez. Veis un peligro y lo primero que vais es a ese peligro. No vamos a por las demás las dejamos para después, pero primero voy a ver este peligro, que es lo que me interesa. Entonces, se suele ordenar los movimientos de esta manera: capturas, coronaciones, jaques, killer moves, que son otra técnica, y otras cosas. Entonces, siempre hay que mirar ese tipo de cosas. Cuando enseñamos a un niño a jugar, siempre le decimos lo mismo: oye,
Mira a ver si te van a comer algo, o si puedes tú comer algo, o si puedes coronar, o si puedes dar un jaque, antes que otro tipo de cosas. Y eso nos va a hacer que el algoritmo alfabeta que hemos visto antes pode mucho más rápido que si no lo ordenamos, porque estas capturas van a hacer unos datos de alfabeta muy altos que va a hacer que otros movimientos se poden y ya no los analice, ¿vale? Porque ya tengo otros más importantes por el que seguir. Os cuento así algunas ideas que han surgido durante todo este tiempo de programación en ajedrez, que son, por ejemplo, los killer moves. Killer moves son movimientos, como veis, en el que nos van a hacer un mate, ¿no? Pero no somos nosotros el que va a hacer el mate, sino él lo va a hacer. Tenemos que tener en cuenta ese movimiento, porque si nosotros nos centramos en otros movimientos y se nos acaba el tiempo, vamos a obviar este otro. Entonces, primero tenemos que fijarnos en lo que nos va a pasar para, digamos que, solventar ese problema. Si podemos solventarlo, seguimos por otro lado, y si no, lo primero es solventar ese problema. Eso en cualquier toma de decisiones, cualquier programa que hagáis de inteligencia artificial, es que tener este tipo de causas o de problemas que tenéis que arreglar. Por ejemplo, otro problema que ha habido durante mucho tiempo fue el efecto horizonte. Aún no se ha conseguido, aunque se han hecho muchas cosas, como las posiciones estables, las singulares, etcétera, que se desarrollaron con Deep Blue, pero no se ha conseguido todos los problemas. Por ejemplo, Penrose es un físico muy importante, seguro que aquí lo conocéis muy bien, que sacó el Nobel de Física hace poco, también aficionado al ajedrez, creó este problema que aún las máquinas no han conseguido solucionar. Parece un problema muy sencillo, en el que, por ejemplo, aquí Stockfish, con NVE, como hemos dicho, con la red neuronal y todo, le está dando ganancia a las negras de 10, y sin embargo son tablas, unas tablas muy claras. Es decir, el rey blanco le toca mover, tiene mucha desventaja, pero las piezas negras no se pueden mover, y los alfiles tienen que mover en negro. Si el rey se mueve solamente por casillas blancas, es tablas. ¿Cuánto tiene que esperar? Un montón, pero es tablas. Y la máquina no es capaz de verlo. Incluso da un mate en 9 por aquí. ¿Haciendo qué? Pues a lo mejor el rey moviendo en negras o avanzando el peón, etcétera, ¿no? Y de estos hay alguno más, pero este es el más famoso porque lo inventó Roger Penrose. Y otro tipo de técnica también para el alfa beta es hacer un movimiento nulo, que es como muy humano, es un movimiento que cualquiera haría, es decir, es pensar que qué pasa en la jugada si yo no me muevo, qué me van a hacer. Yo puedo hacer un movimiento nulo y en algunos casos hay programas de ajedrez que hacen dos, aunque no se suele usar mucho, hacen dos, pero da bastantes problemas. Yo lo he usado alguna vez y la generación no es muy buena, falla, ¿no? Entonces, hacemos un movimiento nulo y analizamos. ¿Eso nos sirve para qué? Para ordenar los movimientos. Sabemos qué nos van a hacer, entonces ordenamos mejor nuestros movimientos y la poda alfa beta comienza con un valor ya determinado, no infinito y menos infinito, sino ya tiene unos valores que hemos determinado por este movimiento nulo. Y va mucho más rápido, esto acelera mucho los cálculos. Y luego es importante, por ejemplo, en un libro de Robert Hyatt de la Universidad de Alabama, me parece que tenía un departamento de informática dedicado a un programa de ajedrez que era Crafty, ¿vale? Publicó cómo se genera un poco, cómo gestionar el tiempo de la toma de decisiones en inteligencia artificial. Igual que lo hace en la IA generativa, ChatGPT y cualquiera, es decir, hay que determinar un tiempo porque no podemos esperar para una respuesta determinada muchísimo tiempo. Si veis en la IA generativa hay modelos ahora como 1 o 3 que tardan mucho más, o otro tipo de búsquedas, etcétera, a la que le podemos añadir más tiempo de cálculo, pero siempre tenemos que determinar un tiempo de espera más o menos plausible. Otras técnicas que se han ido incorporando, incluyendo en Deep Blue, son las bases de datos, como vimos antes, de aperturas, por ejemplo, y de finales. Las aperturas todos las conocéis,
Y supongo que los finales, alguna vez pues los habéis utilizado o habéis visto que en Lichess o en cualquier otra plataforma usan tablas de finales. Las tablas de finales son muy buenas para la evaluación porque mientras nosotros estamos evaluando distintas posiciones, uno de los cálculos de evaluación va a ser si está en la tabla de finales. Lo miro, una tabla de finales es una lista enorme, indexada, que nos permite buscar según una posición que puede estar, como hemos visto antes, en un número hash de 64 bits, ¿vale? Lo buscamos directamente en el índice y nos dice, ya está precalculado, y nos dice si ganan blancas, si ganan negras o si son tablas. Entonces tenemos posiciones, a las primeras eran muy básicas, ¿vale? De rey más dama, etcétera. Kasparov con Deep Blue también tenía las suyas. Después con Nalimov se generaron un montón. Esta otra generó también muchas más. Y una supercomputadora rusa pues sacó creo que las de 7 piezas, que las tiene publicadas por ahí. Y esto significa que ya están calculadas. No podemos calcular el ajedrez completo de todas las ramas, pero sí podemos empezar a calcular todas las ramas de peón contra rey y rey, por ejemplo. Eso es fácil, se calculan todas las ramas y ya está. Por ejemplo, el juego de damas está calculado el completo. Todo el juego de damas se sabe, o sea, cuando tú haces un movimiento hay programas que ya están calculados todo el juego de damas, pero no todo el juego de ajedrez. Si recordáis, Shannon fue el que publicó el número de Shannon, que no sé si era 10 elevado a 120 o algo así, que decían que era similar al número de átomos del universo, bueno, era un número enorme, que era un cálculo del número de variantes o de posibilidades que puede tener el ajedrez. Entonces, de momento es imposible calcularlo. Y con esto lo que vamos reduciendo es hasta 7 piezas, ¿vale? Cada vez cuesta más, es decir, la de 8 costará mucho más que la de 7. Y entramos en lo que conocemos hoy en día, redes neuronales, que supongo que es lo que más habituados estáis vosotros a usar. Todo comienza con Ramón y Cajal, bueno, ya sabéis todo un poco de historia de las redes neuronales, y lo que hacen en la informática es emular estas redes neuronales que descubrió Ramón y Cajal, ¿vale? Que también jugaba al ajedrez mucho, de hecho le debemos sus investigaciones a que dejó de jugar al ajedrez, porque dijo que no podía hacer las dos cosas a la vez, y su idea era ganar a todos los de su club, lo consiguió, y una vez que ganó a todos los de su club, o sea, consiguió el nivel para ganar al club donde él jugaba, pues ya dijo que se retiraba y que se iba a dedicar más a las investigaciones, porque si no le iba a robar mucho tiempo. Entonces, ¿cómo funcionan las redes neuronales hoy en día? Bueno, pues seguro que vosotros estaréis más al día que yo, pero bueno, os he hecho un pequeño ejemplo aquí para que veáis un poco el cálculo de cómo necesitan unos datos, ¿vale? Y con esos datos, digamos que las neuronas van afinando su sigmoide, vamos, tienen una función sigmoide que indica por dónde ir de la red neuronal, hacia dónde dirigirse, y según el número de épocas que nosotros le dediquemos, ¿vale? Vamos a tener pues unas funciones de pérdida mayores o unas predicciones mejores, ¿vale? Hay muchos tipos de redes neuronales que son simplemente algoritmos matemáticos, ¿vale? Y en función de cómo nosotros ajustemos sus parámetros o qué tipo de red neuronal aprovechemos para cada proyecto, nos dará un resultado u otro, ¿vale? Aquí he cogido un par de ellos para un par de ejercicios que hice, uno de aperturas de ajedrez y otro de suma de números, para que veáis cómo funcionan. Esto es digamos, un ejemplo hecho en HTML y en JavaScript, usando una librería de redes neuronales, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a hacer este ejemplo? Vamos a ver. Está sumando números, simplemente, ¿vale? Veis que es sencillo, necesita la suma de números, es fácil, porque los datos ya los tenemos, ¿no? Eso no hay problema. Entonces, lo entrenamos la red neuronal simplemente con 10 épocas, tiene una pérdida bastante alta y veis que no acierta mucho, ¿no? Si eso aumentamos a más épocas para cálculos, ¿vale? Pues tenemos una pérdida muy baja y ya 12 más 12 nos da 24, ¿vale? Lo he puesto muy rápido para no hacerlo así. Entonces, igual hacemos con una base de datos de aperturas de ajedrez que yo he puesto aquí, ¿vale?
y unos movimientos y hacemos unos cálculos con la red neuronal, en principio muy poco entrenamiento, ¿vale? Y ese entrenamiento, esto si queréis, si necesitáis los datos, yo os lo paso, el código, lo que sea, bueno, con 40 épocas veis que dice B4 es una siciliana, no es verdad porque no está ahí bien, pero si entrenamos la red neuronal mucho más entre ella, con 500 por ejemplo, veis que la pérdida se va reduciendo, vamos acertando más y nos vamos acercando a una predicción completa. Entonces ya veis, siciliana, de 4 de 5, ya va acertando mucho más, ¿vale? Esto si necesitáis los códigos o lo que sea, bueno, a quien le guste. Y hemos visto un poco las redes neuronales cómo funcionan. Entonces, ¿qué ocurre? Que nadie utilizaba esto para, digamos, proyectos de suma cero, como es el ajedrez, porque era muy complejo de evaluar todas las posiciones y determinar qué datos le vamos a facilitar a la red neuronal, qué le damos, posiciones y que aprenda, cuánto tiene que ser de buenas esas posiciones, de dónde las sacamos, cómo hacemos, era muy complejo. Hasta que Matthew Ley, en 2015, presenta su tesis, ¿vale?, con un sistema nuevo que llama Deep Learning, Deep Reinforcement Learning, ¿vale? ¿Qué hace? Que funciona esa red neuronal con refuerzo, es decir, le está diciendo que la puntúe más o menos en función de un refuerzo final. Es decir, no le enseña a jugar al ajedrez, no sabe ni las reglas siquiera, ¿vale? Le está diciendo que juega al ajedrez contra otra máquina y que si gana, siga por ahí, reutilice esa red neuronal, reutilice los datos, reutilice todo lo que ha aprendido, ¿vale?, pero que si pierde, no siga, ¿vale? Simplemente le enseña qué es perder, qué es ganar contra Stockfish, que es a lo que le interesa, solo Stockfish. Entonces empieza a usarlo, ¿vale? Pum, 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 lo pone con máquinas muy pequeñas y consigue que después de varias horas de entrenamiento ya juegue contra mejor que el 98% de los humanos, es decir, podría ser un 1700, 1800 de Elo, ¿vale?, que es muy importante, ¿vale? Entonces, esto lo presenta como tesis y efectivamente funciona. Es mentira, pero funciona. Entonces, fue una revolución muy importante, este tipo de técnicas, ¿vale?, de Machine Learning, y entonces llega DeepMind, que pertenece a Google, y contrata a Matthew Ley. Le dice, vente para acá y vas a ayudarme con los proyectos que tengo aquí. Vamos a dejar de un lado del ajedrez y nos vamos a dedicar al AlphaGo. Vale. Y le proporcionan toda la capacidad que tiene Google en computadores, ¿no? Le dejan hasta 5.000 TPUs, que no sé si conocéis las TPUs, son como las CPUs, pero dedicadas a matrices, ¿no?, que son las que se utilizan para redes neuronales, calculan muy bien matrices y es una potencia muy importante. Y con eso, bueno, pues lo contratan y consiguen hacer AlphaZero. Y ya consiguen ganar a Stockfish. Ya no estamos hablando del 98% de los humanos, sino conseguir 2.900 Elo o quizá más, ¿vale? Este es Hassabis, que ganó también el premio Nobel hace poco, que es también informático, ¿vale?, y también es aficionado al ajedrez, etc. Y es uno de los componentes de DeepMind. Vale. ¿Qué ocurre con el mundo, digamos, gratis, ¿no? AlphaZero nosotros no lo podemos usar, no podemos manejarlo, pero Gary Linscott decidió crear un AlphaZero gratuito, ¿vale? Ya hace muchos años se usaba esta tecnología de una red computacional distribuida. Algunos de vosotros a lo mejor conocéis el proyecto, era, no sé, no recuerdo, de búsqueda extraterrestre, ¿no?, el SETI, ¿no? Bueno, pues el SETI funcionaba así. Instalabas un programita en tu ordenador y consumía muy poquita CPU y estabas ayudando a esos cálculos que hacían allí, ¿no? Pues esto es igual, consume muy poca CPU, te lo instalas y ayudas a este proyecto LC0. Poco a poco ha ido creciendo y ya está compitiendo junto con Stockfish en NNV, ¿vale?, incluso ganándole en los últimos torneos mundiales, ¿vale?, utilizando el mismo sistema que AlphaZero, pero
usando las computadoras de mucha gente en el mundo. Y una vez que ya tenemos todo esto, llegamos a lo que tenemos hoy en día, que es la IA generativa, ¿no? ¿Qué es lo que hace, lo que cambia todo esto? No sé si vosotros habéis utilizado alguna vez los LLMS. En mi proyecto de tesis los usábamos entonces para... Yo me dedicaba a los cursos masivos online, a los instrumentos de evaluación, y entonces una de las partes de los instrumentos de evaluación era cómo evaluar a millones de personas en un curso, si ni siquiera los conoces, que no sea de tipo test, ¿no? Pues una forma era, bueno, pues hazme un resumen de tal cosa. Claro, lo tenemos que comparar con el resumen del profesor y determinar en qué grado se parecía o en qué grado no se parecía. Para eso usábamos los LLMS, funcionaban bastante bien, dábamos un porcentaje muy alto de acierto, pero después llegó Salman, ¿vale? Y dijo que podía mejorarlo, pero que necesitaba mucha capacidad de cómputo. ¿Qué hizo? Se fue a Microsoft, dijo, oye, si tú me dejas esta capacidad, yo consigo mejorar esto y voy a dar un salto tremendo. Microsoft le dijo, vale, sí, de acuerdo, pero todo lo que hagas luego es para mí, pero bueno, yo te dejo toda la capacidad que quieras. Y efectivamente consiguieron generar el ChatGPT, que todos conocéis, que es un LLMS, pero muy grande, muy potente, y que permite también ser creativo, es decir, crea cosas. Eso nos ayuda también en el ajedrez a crear problemas tácticos, a tener explicaciones en lenguaje natural, funcionar como una especie de tutor que nos ayude, etc., ¿no? Tiene algunos inconvenientes, como la potencia, que todavía no es muy alta en el ajedrez, porque no está pensado para eso, pero poco a poco ya se está jugando con él, ¿vale? Ya podéis jugar con ChatGPT, no a un nivel muy alto, pero se puede jugar, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con este tipo de tecnología? Igual que hemos usado en la inteligencia artificial durante todos estos años diferentes técnicas para adaptarlo al ajedrez, también la IA generativa la podemos adaptar al ajedrez o a cualquier otro proyecto que tengamos. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, utilizar fine tuning, que es una técnica que se usa con los modelos de inteligencia artificial generativa, que es mejorarlos con nuestros datos, ¿vale? Es como entrenar una red neuronal, pero ya preentrenada antes. Utilizamos lo que teníamos, le añadimos más cosas. Por ejemplo, imaginar que conseguimos que ChatGPT sea capaz de jugar un poco más o menos bien, pero queremos que juegue como capa blanca. Le llenamos de datos de capa blanca y le decimos que juegue como capa blanca. Entonces, cuando juguemos contra él, va a jugar con el estilo de capa blanca. Nos permite hacer un montón de cosas. Por ejemplo, los embeddings es otra técnica que se usa en IA generativa, yo la uso a menudo en mis proyectos, que es una generación n-dimensional de puntos, en la cual lo que hacemos es clasificaciones dentro de la IA generativa. Un ejemplo muy fácil es si queremos calcular colores en inteligencia artificial, ¿no? Nosotros tenemos esto, ¿qué color es? Marrón. ¿Pero cómo sabemos que es marrón en inteligencia artificial? Hacemos un mapa tridimensional en el que una línea es un color rojo, otra línea es un color azul y otra línea es un color verde. Y plantamos una serie de puntos que nos interesen. Entre ellos está el marrón. Marrón, azul, rojo, donde corresponda en su nivel. Calculamos este color y decimos este color es un RGB, el que sea. Lo metemos aquí y calculamos, ya usando a lo mejor la distancia coseno o la euclídea o lo que sea, las distancias a los demás puntos. El que más se acerca es el marrón. Decimos, bueno, pues este color es marrón. Es una inteligencia artificial a nivel n-dimensional, ¿vale? Lo podemos hacer con cualquier cosa y clasificar cualquier cosa utilizando la IA generativa que nos da conceptos. Es decir, podemos clasificar un perro, si lo decimos en inglés, como lo decimos en chino, o como lo queramos decir, porque es el mismo concepto y en el mapa de puntos va a estar en el mismo sitio. Y podemos clasificar cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, para detección de patrones. Podemos ponerle partidas y que nos determine qué posición se parece más a otra dentro de ese montón de puntos, o qué partida se parece más a otra, o podríamos incluso decir, oye, esta partida
está dentro del grupo de las partidas no humanas o humanas, para clasificar, por ejemplo, si alguien ha hecho trampas o no, para muchas cosas, ¿no? Y lo que más se está trabajando hoy en día, que son los asistentes, se podrían también trabajar con ajedrez, y algunos proyectos que veremos ahora también los usan, que es trabajar con la IA, pero que ya haga varias cosas a la vez, ¿vale? Es decir, por ejemplo, no sé si habéis visto cómo se le puede pedir a un asistente que me compre unos vuelos para ir a Praga la próxima semana. Pues no solo me dice cuáles son los mejores vuelos, sino que entra en internet, abre las páginas web, enciende, sabe dónde pinchar en cada una de ellas porque entiende perfectamente los botones y lo que significan, me lo compra, me pide la tarjeta y me hace todo, ¿no? Esto es un asistente. Usa la guía generativa tanto de imágenes como de vídeo, etcétera, para ayudarte. ¿Vale? ¿Qué recursos tenemos ahora o en qué se está trabajando, ¿no? Por ejemplo, el proyecto Maya y el que ha comentado Amador, de Mindchess. El proyecto Maya es un proyecto que está usando una técnica parecida a fine tuning, en la cual trata de generar unos módulos de ajedrez, ya no que jueguen muy bien, sino que jueguen como un humano. Si alguien quiere jugar, pues están en Lichess, ¿vale? Son de la Universidad de Toronto, creo, es un proyecto de la Universidad de Toronto, y trata, ¿veis?, de darle puntuación con refuerzo, más puntuación, así es un juego de humano, así es un juego de computador. ¿Cómo es un juego humano? Pues coge toda la base de datos que tenga Lichess de partidas, considera que esas partidas son humanas y le da más puntuación si se parecen al movimiento humano que al movimiento de cualquier otra máquina. Algunos ejemplos que hay, bueno, Decode Chess, que ayuda un poco a analizar partidas, ¿vale? Utilizando Stockfish, esto no usa la IA generativa. Fritz, que algunos lo conocéis, bueno, pues que ayuda un poco, tiene un asistente de gamificación. Y el Mindchess, digamos que es una plataforma en la cual estamos trabajando en meter inteligencia artificial, tanto como asistente para jugar con él, para hablar sobre ajedrez, cualquier tema de ajedrez, como para comentar partidas y posiciones, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un ejemplo, tiene un análisis de voz, reconoce la voz humana y habla, de modo que también tiene esa inteligencia artificial usando la voz humana y puede responder cosas que tiene de conocimiento dentro de la IA generativa y darnos información. Por ejemplo, aquí ¿veis? Tenéis un ejemplo de cómo funciona hoy en día. No sé si se oye. Dame la partida que se jugó en la película Blade Runner en formato PGN. Está pidiendo la partida que se juega en una película, con lo cual tiene que saber qué película es y darnos esa partida. Ha mandado mi voz. En Blade Runner, la partida de ajedrez es una famosa partida entre Andersen y Kieseritzky, conocida como la Inmortal. Aquí tienes la partida en formato PGN. Sabe quiénes Esta es la fueron los partida jugadores, tal como ocurrió en la película. Se conoce, es una partida famosa y nos la devuelve y ¿Qué opinas podríamos de la verla posición aquí. estratégica de ambos bandos en la jugada 15? Le volvemos a preguntar sobre la posición, que es una ayuda, digamos, para este tipo de programas. Ya en no la nos jugada interesa 15, tanto que juegue después bien, de 15, sino que nos ayude, que nos alfil sirva como captura en asistente. F4, la posición es bastante dinámica. Las blancas han sacrificado material para obtener una posición activa y desarrollar sus piezas con velocidad. En contraste, las negras han capturado material pero tienen a la dama en una posición expuesta y dificultades para desarrollar el flanco de dama. Esta situación es típica de partidas donde se realizan sacrificios para ganar tiempo y atacar, como es el caso en la Inmortal. Para clases de inglés o para clases cualquier idioma, también para clases de ajedrez. ¿En qué se está investigando? ¿Qué tenemos en el futuro cercano, digamos? Bueno, pues antes teníamos máquinas, robots, que hay muchos proyectos universitarios, no sé si aquí habrá alguno en la Universidad de Salamanca, pero bueno, robots de inteligencia artificial que saben mover las piezas, que saben jugar, etcétera. Y este es el último, digamos, que ha sacado China, que es Sense Robot, que está ya vendiéndolo en China, ¿no? Aquí veis un ejemplo de su publicidad.
que integra IA generativa, es decir, puede hablar, puede interactuar con el humano, puede enseñarle lecciones y aparte mover con un brazo robótico, etc. Hemos visto toda la evolución desde el principio de la inteligencia artificial hasta hoy en día, cómo llegamos a este punto, ¿no? Es simplemente una publicidad, pero quién sabe si en un futuro podremos jugar contra los robots de Tesla cuando los terminen, que seguramente sí. Parece una publicidad, pero como veis es completamente real. Aquí está jugando contra DeepSeek. Habla, responde e interactúa con el humano, de modo que bueno, puede ser un poco más ameno que una partida contra Stockfish, ¿no? Y poco más, hasta aquí. Si tenéis preguntas o cualquier cosa.